la pausa con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, pues preguntarle si hubo alguna respuesta oficial de ambos gobiernos a este anuncio, y también si ya se analizaron las implicaciones que tendrá esta pausa y cuánto durará, si va a durar lo que queda de su mandato. ¿Qué es lo que nos podría ampliar un poco? Porque sí hubo mucho, pues salieron mucha información ayer a raíz de este anuncio. Sí, yo entiendo. Bueno, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se afecta a la democracia? A ver si se puede, a ver, ¿por qué no pones lo que cuando dice eso de la democracia? Eso por un lado. Al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Si la democracia, como bien se dijo, de acuerdo a nuestra Constitución, le permite a nuestro pueblo, que es soberano, cambiar la forma de su gobierno en cualquier tiempo. Eso establece el artículo 39. Y la democracia pues tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, que no sean las cúpulas ni del poder económico ni del poder político. ¿Cómo pues se elige a los presidentes municipales y a los diputados locales y a los diputados federales y a los senadores y a los gobernadores y al presidente o la presidenta ahora, y no se van a poder elegir a los ministros de la Corte ni a los jueces? ¿Por qué? Máxime cuando el Poder Judicial está completamente echado a perder. Invadido de corrupción. Imagínense lo de ayer. El presidente del PAN
presenta una solicitud para que intervenga la Suprema Corte y le corrija la plana al Consejo Electoral y al Tribunal Electoral cuando no le corresponde, de conformidad con la Constitución, a la Suprema Corte intervenir. Es facultad exclusiva de estos órganos electorales, tanto del Consejo como del Tribunal. Que esto, que es elemental, que está en la Constitución, no lo sabía primero el presidente del PAN. ¿Cómo se atreve a hacer un planteamiento así? Porque es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución. Bueno, eso el presidente del PAN. Los dirigentes de los partidos tienen que actuar de manera responsable. Los partidos son entidades de interés público. ¿Cómo van a actuar así? Pero bueno, aceptando sin conceder de que el presidente del PAN no sepa lo que establece la Constitución, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia acepte el recurso y lo turne a un ministro, hasta ese ministro que es indefinido políticamente hablando, le dio miedo. ¿Qué es esto, no? Hasta reaccionó. Dijo, no, esto no. El ministro Carrancá, no tienes ahí porque esto no sale en los periódicos ni en la radio. ¿No tienes la declaración de él? La de Carrancá. Vamos a reconocerle porque… Pero imagínense cómo está el Poder Judicial, que lo está defendiendo el Washington Post. Por eso digo, hay una profunda crisis en el manejo de los medios de información en el mundo. Y cuando menos hay falta de profesionalismo en los medios más famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times. Imagínense un editorial del Washington Post para decir de que
como en el tratado se establece que debemos de mantener políticas conjuntas en materia económica comercial, ellos dicen, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su constitución, no puede reformar las leyes. De veras es un tiempo decadente. A ver qué dijo el ministro. Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, ministra presidenta. Tenga para que aprenda. Pero imagínense, eso fue ayer, ¿no? Antier. Ayer. Sí, pero la propuesta la hicieron. O sea, entró el trámite el viernes. Y ese es el Poder Judicial que están defendiendo. Y luego lo que establece Elizabeth, de lo que ganan. ¿Por qué no pones otra vez la gráfica? Ese es el salario mensual, yo creo que incluyendo todas las prestaciones, ¿no? Y el salario mensual promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 17.906 ahora, sí, más o menos esa cantidad. Sí, y el mínimo son 7.750. Eso que se ha aumentado, pero miren la desproporción. Y yo estoy ganando 200 bruto, neto como 140, 130, 140, para 792. Se rayan esto, ¿no? Entonces, pero además está en la Constitución. Pon el artículo 127. La Constitución solo tiene 136 artículos.
Entonces, esto es lo que están defendiendo. Presidente, su secretario de Estado ya se va a respaldar a Ken Salazar en su preocupación. Pues tienen todo su derecho de hacerlo. Son libres. Por aquí debe estar. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Violan la Constitución. Entonces, pero si nos vamos a lo que hacen los jueces, les platicaba yo de cómo un juez hace 10 días concede un amparo para que el gobierno le pague una indemnización a un supuesto propietario que debe ser nieto, bisnieto, si es que existió la propiedad, por una afectación que se llevó a cabo cuando se construyó el ferrocarril del Istmo. El ferrocarril del Istmo se inauguró en 1907 de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y esta supuesta afectación es de 1908 y está obligando al juez a que se pague la indemnización al supuesto dueño de un terreno, heredero de un supuesto propietario de aquel entonces, más de un siglo. Y todos los jueces, magistrados, ministros sirviendo a las empresas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, eso es lo que hay en el fondo también. Echaron abajo una ley en el Poder Judicial para beneficiar a empresas particulares extranjeras y que se cobrara más por la luz a los consumidores mexicanos. Entonces, ¿al servicio de quién están los jueces, los magistrados, los ministros? Sí, algo que no saben los del Washington Post, que les mando a decir para que lo investiguen. Cuando llega Zedillo, desaparece a la Suprema Corte. Sí, no, nadie dijo nada. Desaparece a la Suprema Corte. Pero para que los ministros quedaran contentos, decreta
de que se les iba a pagar una pensión vitalicia. O sea, los quita y les garantiza una pensión vitalicia. Bueno, uno de los más tenaces, ¿no?, defensores de los privilegios en el Poder Judicial, de los que más los ataca, un abogado famoso. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Había estado de procurador de justicia cuando el asesinato de Colosio. Investiguen. Y lo cambian. Acuérdense que cuando el asesinato de Colosio se habla, pero en horas, creo, del asesino solitario. Todavía no se terminaba la investigación y ya estaban hablando del asesino solitario. Para lo del Washington Post, Luis Donaldo Colosio era candidato a la presidencia del PRI. Porque todo eso, pues ellos no se enteraron, seguramente. Bueno, ese procurador, como a los 2 meses o 3, lo pasan a ministro de la Corte. Ustedes hagan la investigación. O sea, ya les dije, o sea, no voy a andar yo reporteando. Ya tengo bastante con esto. Entonces, resulta que entra a la Corte como en mayo y en diciembre viene el decreto de Zedillo desapareciendo a todos los ministros de sus cargos y otorgándoles la pensión vitalicia. ¿Cuánto es la pensión vitalicia? Ahí se los dejo también de tarea. O sea, traigan ustedes pues aquí la investigación. Entonces yo entiendo de que pues esa gente, esas personas, lo digo con todo respeto, pues no quieran que se reforme el Poder Judicial. Imagínense cuántos años lleva eso de estar recibiendo. $30. Esto, cortesía especial para el Washington Post. Pero por eso, pero es independientemente de que vean ustedes quiénes son, es natural, aun cuando se trate de un acto de corrupción, el que estas personas estén defendiendo el que no se reforme el Poder Judicial, para que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo.
no al servicio de una minoría rapaz, que no esté al servicio de una élite, que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, no en un estado de chueco. Entonces, ¿qué miedo le tienen a que el pueblo elija? Pues también me llama a mí la atención. ¿Por qué intervienen tanto, ¿no?, en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico, pero es sorprendente, pues. Imagínense también cómo se alborotan los pro extranjeros, que siempre nos ha pasado en la historia, ¿no? Sí. Fueron a buscar a Santana, los conservadores, fueron luego a buscar a Maximiliano, ahora nos acusan en Estados Unidos. ¿Y qué quisieran? Que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente, soberano, y no es para pelearnos con nadie. Con nadie, es nada más aclarar, ¿no?, las cosas. Y los ataques que recibió ayer Leña, Bartlett, la ministra, y también Loreta, y les estuvieron hostigando ayer en sus oficinas, les pegaron letreros. Pues eso está mal, ¿no? Porque, bueno, que todo sea, todo este debate que es muy bueno, muy bueno para la purificación de la vida pública del país. Es muy bueno. Que se conduzca por cauces pacíficos y legales. Que no haya confrontación grosera, majadera, que se argumente. Ya cuando llegan al insulto, pues ya no. O que bien, por ejemplo, Krause ya rectificó, porque era mucho, ¿no?, de que, imagínense, que íbamos a pasar, según él, de una monarquía lo que pasamos de una monarquía que se derrotó cuando nuestra independencia para establecer una república hace 200 años,
se terminó una monarquía y comenzó una república, es lo que él sostiene. Y que ahora en septiembre de nuevo dejaba de ser México una república y se iba a convertir en una monarquía. 200 años de historia, que íbamos a pasar de una república a una monarquía, o sea que el día 1 de octubre era la coronación de Claudia Carlota, la reina de México. Entonces, como se dio cuenta que era ridículo, pues le bajó una rayita y ya le puso que va a ser dictadura. Pues ahí más o menos, o sea, se homologó a lo que sostiene Aguilar Camín. Aguilar Camín lo que sostiene es el otro gran historiador, de que ahora nosotros estamos peor que cuando el PRI y que cuando Porfirio Díaz. Pero bueno, así son estas cosas.